Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Buenas tardes, maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros hermanos guatemaltecos y nicaragüenses. Pura vida. Estamos retransmitiendo desde un pueblo cerca de Archena, Murcia. Estamos en una tarde estupenda, con muchas ganas de empezar y tenemos aquí a muy buena presencia y compañía. Pero antes de eso, comunicaros que este es el programa número 13 y nada, estamos en el capítulo 2 y la sección es la sección número 6, miedo y conflicto. Os recuerdo que en la pista del audio, al final entre paréntesis, aparece el número de capítulo 2, punto, y en números romanos la sección, que será 6, es decir, V y latina en mayúscula. Bueno, pues nada, aquí a mi derecha tengo a... Hola, buenas tardes, soy María José y nada, como siempre disfrutando de compartir un curso de milagros. Hola, soy Antoñita, estoy encantada de estar con vosotros, hermanicos americanos, y bueno, pues a compartir un curso de milagros. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, compartiendo como siempre. Encantado de estar una tarde más. Hola, soy Tomasa y estoy encantada de compartir una tarde más un curso de milagros. Bueno, y aquí Marcel, que les habla con muchas ganas de empezar, así que comenzamos con el párrafo 1 de la sección 6. Párrafo 1. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Pues sí, el miedo son errores en la mente, son fantasías, son imaginaciones que interrumpen la comunicación con Dios, son errores en la mente.
Y claro, el maestro no puede llegar a ellos directamente, ¿no? Al final se autocontrolan, como hemos leído ahí. Pero para que se autocontrolen, uno tiene que dejarse en manos del Espíritu Santo. Por eso en la línea 1 dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Es como decir, es que no puedo evitarlo, es que me da miedo no sé qué, no puedo evitarlo, ¿no? Esa sensación de que es involuntario, de que no queremos que pase, pero pasa, ¿no? En realidad sí que se puede hacer algo con ello, ¿no? No se trata de que la persona directamente se encargue del miedo. Es como cuando un terapeuta recibe a un paciente que tiene miedo, no es el terapeuta el que le quita el miedo, ¿no? Sino que si ese terapeuta se deja llevar por el Espíritu Santo, en realidad es el Espíritu Santo el que toma el control. Tomar el control significa encargarse de una tarea que nosotros mismos no podemos hacer. Por varias razones. Una, porque creemos que es involuntario, que no podemos controlarlo, que nos viene del inconsciente. Y dos, porque cada vez que intentamos hacerlo por nuestra cuenta, pues estamos estorbando, ¿no? Nuestra misión es apartarnos y dejar que el maestro que llevamos dentro se encargue de ello. El Espíritu Santo sí que puede deshacer el miedo cuando nos apartamos. Al apartarnos le estamos dando un permiso que hasta ahora no ha recibido. Por eso el miedo sigue ahí. Cuando recibe el permiso para poder deshacerlo, borrarlo, entonces lo hace. Pero claro, vivimos toda la vida con miedo y ni siquiera sabíamos que todavía no habíamos dado el permiso para que se lo llevara. Siempre podemos confiar en Dios y dejárselo en sus manos. Siempre podemos hacer eso, pero no lo hemos hecho hasta ahora, pues así nos ha ido. Yo, por ejemplo, antes de empezar a hacer el curso, yo tenía el carnet de supermiedo, miedo a todo. Y entonces me di cuenta un día que eso es, como en este mundo se dice, en el exterior, que es como la tontería, ¿no? Coge la que quieres. Pues le damos el poder que queremos a ese miedo. Entonces me di cuenta que a yo misma le había dado ese poder. Pues resulta que cuando llegó el curso a mi vida, empezó a hacer las lecciones y me di cuenta que haciendo las lecciones y la teoría, digo, ¡oh! Tan fácil es y lo complicado que lo he hecho, ¿no? Es un pensamiento solo, que es creer que estoy separada de Dios, ¿no? Y que me estoy poniendo yo por el medio para solucionarlo. Entonces, gracias al curso, me aparté y dejé que el Espíritu Santo fuera corrigiendo ese error de mi mente y ahora ya os digo yo que no tengo nada de miedo. Eso que has dicho está en la línea 5. Tu miedo me impide darte mi control. Claro, es que el Espíritu Santo no puede saltarse el libre albedrío, necesita que le demos permiso. O sea, no, si nosotros queremos tener miedo, no puede por la fuerza entrar en la mente y hacerlo, aunque en realidad nos vendría muy bien, ¿no? Pero necesita que le demos permiso para entrar en la mente y entonces que pueda borrarlo. Como hemos dicho otras veces, el Espíritu Santo es como nuestro criado que nos saca las bolsas de basura y es un profesional en eso. Si nosotros confiamos en él y dejamos que saque la basura, realmente no nos tenemos que preocupar de nada, al revés. El resultado es agradecimiento. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Bueno, hablando sobre el miedo, ¿no? Y adjuntándola a la sanación, es decir, miedo a la sanación, no. Voy a poner el ejemplo que tuve con una persona, pero como si fuera yo, ¿no? Estaba pasando por un proceso donde era consciente de esos miedos, pero también tenía miedo a la sanación. Y entonces preferí decir, me da miedo sanar, ¿no? Está muy bien estar a gusto con los miedos, pero me gustaría dar el paso a no tener miedo a la sanación. Sí, el otro día lo leímos, que la percepción la tenemos invertida hasta que no sanamos. Invertida significa que vemos las cosas al revés. Precisamente quien viene a liberarnos lo tomamos por un asesino, o lo tomamos por un enemigo, lo tomamos por alguien que nos quiere hacer daño, o nos quiere atacar, o se quiere meter en nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. En realidad es justo al revés. Precisamente seguimos en el fondo de la piscina porque no le hemos dado la bienvenida al monitor de natación que puede tirarse a por nosotros, ¿no? Entonces el Espíritu Santo puede llegar y si nosotros confiamos lo suficiente, podremos darnos la oportunidad de descubrir que no era alguien que venía a darte más miedo. El miedo ya lo tenemos, no puede haber más miedo del que tenemos. Eso es imposible. Mira, en el tema del miedo siempre se va hacia menos, nunca hacia más.
Lo peor que puede pasar a una persona es que sea la misma cantidad de miedo durante más tiempo. La cantidad no aumenta. Estoy hablando del miedo que hay dentro. Otra cosa diferente es cuando nos aflora a la mente. Cuando nos aflora a la mente, nos afloran reflejos, ¿no? Y a veces tenemos temporadas de más miedo, menos miedo, hay temporadas de más pesadillas o temporadas de menos, pero eso es lo que aflora a la mente. Pero claro, es que yo cuando digo la mente digo la parte consciente. Cuando yo hablo de miedo, el miedo está en la parte inconsciente. Entonces, a veces a las personas que nunca han hecho nada con respecto al miedo, pues luego tienen pesadillas y va por épocas, ¿no? Pero eso es porque sale afuera, como llamaradas, ¿no? Como un fuego que sale una llamarada y la llamarada la ves y dices ¡hala! Y baja otra vez, ¿no? Porque es una llamarada. Pues con el miedo pasa lo mismo, no sale todo, sale una llamarada y vuelve a esconderse. Por eso parece que va por temporadas. Pero eso ocurre cuando pasa tiempo y no se hace nada con el miedo. Pero la cantidad de miedo que llevamos dentro nunca aumenta. Nunca aumenta. Una cosa es en el exterior las pesadillas, pero en el interior la cantidad de miedo siempre es el mismo. Si va a cambiar es hacia menos, pero no hacia más. Por lo tanto, si uno tiene miedo, si deja que el Espíritu Santo entre y le vaya sanando poco a poco, una buena manera de conseguirlo es seguir adelante, acompañándonos, cogiéndonos de la mano, y eso poco a poco, sin ninguna prisa, con suavidad, sin darnos cuenta. De repente un día te das cuenta de que ahora casi que no me queda miedo, es que me siento muchísimo mejor. Pero claro, cuando uno tiene mucho miedo tiene que ir tranquilo, despacio, sin prisa. Ya dijimos que Dios nos despierta dulcemente, no nos despierta bruscamente, porque entonces confundiríamos a Dios con alguien de la pesadilla y sería fatal. Nos despierta suavemente. Entonces el miedo poco a poco va a menos, nunca puede ir a más. Ahora eso sí, la gente que ha estado años sin tocar el miedo se ha quedado la misma cantidad de miedo sin tocar. En el momento que eso uno lo va superando, va poco a poco hacia menos. Y cuando vas hacia menos, llegas al siguiente nivel donde tienes menos miedo. Pues cuando estás ahí, no puedes volver al estado anterior donde tenías más miedo. No, es que se reduce, porque el Espíritu Santo va borrando las imágenes de miedo y entonces el miedo va reduciéndose. No podemos decir que se elimine de un golpe, porque cuando alguien tiene mucho miedo, el Espíritu Santo va despacio, suave, sin prisa. Párrafo 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Bueno, confusión de niveles. Seguimos insistiendo en la confusión entre el interior y el exterior. Todo el mundo hasta ahora, que empezamos a oír estas ideas, ha confundido tanto lo que se piensa, que está adentro, como lo que se hace, que está afuera. Esa confusión trae muchos problemas. Ahora estamos aprendiendo a separar ambos niveles porque la separación nos trae mucha claridad. Aquí nos está diciendo que si nos dejamos llevar de manos del Espíritu Santo, solo tenemos que centrarnos en nuestro interior y nuestro comportamiento seguirá reflejando lo que está pasando en el interior. Si en el interior hay una sanación de la mente, el comportamiento solito irá en esa línea. Si no hay una sanación de la mente, pues en el exterior vendrán formas de miedo, formas de sentimiento de culpa, percepción errónea, etc. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta y seguir insistiendo es que
la obsesión que tenemos por mirar al exterior, tenemos que pararla totalmente para centrarnos en lo que hay dentro. Lo que hay fuera no es importante. Afuera tenemos que ser gente normal, hacer la vida normal, porque no tiene nada que ver todo esto del interior con el exterior. En el exterior seguimos trabajando, seguimos llevando nuestra casa, nuestra familia, todo es normal. Ahora en el interior estamos aprendiendo a interpretarlo todo desde la paz, dándonos cuenta y recordando que la paz depende de nosotros. Entonces en la línea 2 dice, tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. No, claro, es que estamos empezando a entrar en detalle y a darnos cuenta de que las ideas que tenemos en la mente dependen totalmente de nosotros, somos su fuente y somos responsables de ellas. Ya no vale decir, ay, es que no podía evitarlo, ay, es que me ha salido así. Eso es afuera. Pero cuando afuera cometemos errores es porque adentro todavía no hemos tomado ninguna decisión. Todos los actos que no son amorosos del exterior son así porque todavía en el interior hay errores. Por eso hay que centrarse en los errores que hay dentro, no tanto en el comportamiento. No hay que justificar nunca, como dice también la siguiente línea, la 3, no hay que justificar cuando afuera no somos amorosos. Tampoco hay que sentirse culpable, pero lo que no hay que hacer es un resumen infantil de decir, ah, es que yo soy así, ah, es que... No, lo que estamos diciendo a la persona del enfrente es que yo voy a seguir así. El ego siempre quiere que sigamos fijándonos en el comportamiento, en el exterior y actuar en el mundo, pero que no pensemos de dónde vienen esos impulsos. Pues la línea siguiente, la 5, dice, ¿crees que no eres responsable de lo que piensas? Claro que eres responsable de lo que piensas. Lo que pasa es que cuando estamos totalmente obsesionados con el exterior, llega un momento en que ni te paras a pensar en qué estás pensando. Pero eso no evita que seamos responsables de lo que pensamos. Lo que pensamos es justo lo que queremos pensar y nadie tiene la responsabilidad en nuestro lugar. No podemos echarle la responsabilidad a otro y mucho menos la culpa, porque la culpa no existe. Pero es que no hay otros que sean responsables de lo que pensamos nosotros. Lo que nosotros pensamos es lo que queremos pensar y es porque el valor que le hemos dado a esas ideas se las hemos dado nosotros. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. 7. 8. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. No podemos decir cualquier comportamiento no amoroso que tengamos, lo justificamos diciendo es que yo soy así. Pero evidentemente cuando una persona no es amorosa en el exterior, en vez de querer seguir apoyando eso, lo mejor que puede hacer es, vale, eso no ha estado muy bien. No con sentimiento de culpa, pero sí reconociendo que no es muy amoroso. Es como, pues mira, muy orgulloso de lo que he hecho. Pues no, hay que centrarse en, oye, ¿y eso de dónde ha salido? ¿Por qué he acabado yo diciendo eso o portándome así? ¿Qué idea tengo yo detrás? ¿O cuál es mi creencia? ¿O qué expectativa tengo? O dicho finalmente con la mejor pregunta, ¿qué esperaba yo que ocurriera en ese exterior? Es decir, una expectativa. Bueno, pues el control del comportamiento lo coge el maestro en el momento que le dejemos porque sabe mucho más que nosotros. Dios está intentando que entre luz en nuestra mente y nosotros, con nuestro miedo, intentamos bloquear. Por eso tenemos que confiar y dejar que ese miedo vaya desapareciendo, porque luego, cuando vienen las pesadillas, es cuando nos acordamos que no queremos el miedo. Y en el 10 dice, siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Si tienes miedo, todavía estás obstaculizando al maestro a que entre en la mente. Yo, en mis vivencias pasadas, cuando yo empecé a hacer el curso y sabes que eres consciente que no estás sola porque el Espíritu Santo te va guiando a través de la mente correcta, me di cuenta que yo ya no podía mirar para atrás entreteniéndome en ese pensamiento erróneo del miedo. Cuando ya pruebas el regalo que es la paz interna y mental, te das cuenta que no necesitas ya mirar para atrás, sino confiar y seguir adelante y no darle más poder a ese pensamiento. Es cuestión de confiar. Confiemos. Párrafo 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación.
Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Pues claro, no es una cuestión de controlar, y mucho menos es una cuestión de controlar el comportamiento, muchísimo menos. Porque claro, cuando una persona cree que la solución está actuando en el nivel exterior, pues se confunde totalmente. Lo hemos intentado muchas veces, cuando nuestras acciones en el exterior no nos gustan, en vez de ir al interior, a nivel de los pensamientos, tratamos de corregir nuestro comportamiento. Pero es que es un círculo vicioso, porque mientras los pensamientos son erróneos y no cambiamos de mentalidad, como pone ahí, pues tratamos de corregir el comportamiento, utilizamos muchos esfuerzos y entramos en un juego de lucha, frustración. De hecho, la educación en el mundo está basada en esta idea. La idea de corregir el comportamiento, pero se hace bien poco con respecto a cultivar el interior, cada día menos. Todo lo que significa que una persona reflexione sobre sus propios pensamientos, eso sí que es educación, pero cambiar el comportamiento externo por uno que a los adultos nos guste, pues no. Entonces, en la línea 2 dice, cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Por supuesto, cuando tienes miedo es un resultado. No empieza todo en, ay, es que me ha dado miedo y entonces he hecho esto. No, cuando tenemos miedo, eso tiene una causa. Y la causa es que todavía no hemos intervenido para que dejemos de tener miedo. Siempre decimos, el miedo me ha salido y ha provocado esto en el exterior, un comportamiento no amoroso. Pero nunca vamos a la causa. ¿Por qué quiero que el miedo siga ahí? Ahí es donde salimos del círculo vicioso. En la línea 3 dice, esa es la razón por la que te sientes responsable. Claro, una vez que te equivocas, si te equivocas, como el miedo va unido al sentimiento de culpa, pues te sientes culpable de tanto equivocarte. Y llega un momento en que te quedas como diciendo, esto no hay manera de romperlo, esto es un círculo vicioso que no hay manera de salir de aquí. Pero es porque no tocamos el nivel interior. ¿Qué hacemos con el miedo? Ahí es donde empieza todo. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Olvídate del comportamiento. El comportamiento se endereza solo cuando cambias de mentalidad. 5. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. Es decir, la guía que estamos recibiendo, la estamos recibiendo a nivel mental. Sí, tengo una pequeña reflexión mientras que hablabas, ¿no? El sistema de creencias que cada uno tiene, ¿no?, está hecho para intentar corregir o sanar efectos, ¿no? Pero en verdad el curso te hace corregir la causa que provoca el efecto. Correcto, es así. El curso se centra en la causa. Al curso no le interesa seguir haciendo lo que el mundo hace, que es centrarnos en el comportamiento. Por ejemplo, imaginemos que alguien es violento y la violencia empieza en la mente. La violencia es una cara del miedo, ¿no? La violencia es una cara del miedo. Uno es violento porque adentro tiene miedo. Entonces, en esta sociedad, ¿cuánta gente es violento o muy violento para esconder el hecho de que es muy miedoso? Pues continuamente ocurre. Entonces, la sociedad dice, venga, vamos a educar a estos chicos o ya más adultos. ¿Cómo corregimos esto? Les cambiamos el comportamiento, pero no vamos al interior. No vamos a ver qué hacemos con el miedo. Solo los psicólogos se encargan de eso cuando los padres o la persona si es adulta dice, vale, quien quisiera un poco de ayuda con esto, ¿no? Y se da cuenta de que es algo mental, pero muy poca gente va. Poca gente va significa que casi todo el mundo, realmente hasta que no está muy mal, no va al psicólogo, ¿no? Se le tiene miedo al psicólogo en vez de no querer el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se cambia el comportamiento. A un chico que es violento, pues se le manda a la esquina o se le castiga.
Entonces se le castiga y se le lanza un mensaje: has hecho algo malo, eres culpable. Ahí seguimos alimentando el círculo vicioso. Alguien no supera el miedo diciéndole eres culpable. Hay que ayudarlo a que vaya sanando eso desde dentro. El miedo es imaginación. Por ejemplo, yo cuando era cría, unos 11 años por ahí, me mandó mi madre al supermercado por leche y estaba toda oscura y yo me imaginé que un coche me estaba siguiendo y que me quería quitar la leche. Entonces empecé a correr, me imaginé que el coche me seguía y cuando llegué a mi portal, llamando al timbre y no me había nadie. Pues cogí la leche, rompí el cristal y me metí para adentro. Resulta que cuando mi madre bajó, bueno, me pegó en el culo y encima de todo tuve que pagar los cristales. Bueno, reflexión, que es tan fuerte el pensamiento erróneo del miedo que nos imaginamos una montaña cuando es solamente un granito de arena. Son pensamientos erróneos de nosotros mismos. Sí, pero el pensamiento erróneo no es poderoso. No. El pensamiento erróneo tiene el poder que nosotros le demos, pero en sí mismo no tiene ningún poder. Es como el elefante y el ratón. Exacto. Me refería a eso. Claro, las palabras del ratón es te voy a comer. Claro. Y parece que hay mucho poder ahí, pero Sí. en realidad un ratón puede comer un elefante. ¿Qué va? No. Entonces nunca los pensamientos del ego son poderosos. No. Nosotros le damos el poder a ideas, entonces ideas que no tienen ninguna fuerza, cogen fuerza, pero por sí mismas no. Otra cosa, por ejemplo, hoy en día las artes marciales aquí en el mundo se establecen para corregir el comportamiento. La gente que es violenta controla más su comportamiento, controlar, no sacar la parte violenta, ¿no? Eso se le enseña, pero en realidad los maestros que diseñaron esto querían que las personas que en el exterior hacían ciertas técnicas lo llevaran siempre todo al interior. Eso fue el origen del arte marcial. Hoy en día ha acabado siendo otra cosa. Yo estoy hablando de lo que era el origen. El origen era una comprensión del ser humano, de su interior, de reflexionar que no tiene ningún sentido creer en los enemigos, tampoco tiene sentido tener miedo, pero la mente sigue siendo violenta. Entonces es como un reformatorio o un correccional, se le llama así, para corregir el comportamiento. Sí, a lo que has dicho tú, ¿no? De las artes marciales. Yo cuento una pequeña anécdota para juntar, ¿no? Porque yo de pequeño fui a una escuela de Kung Fu, ¿no? Y cuando entré, el maestro estaba todo el día meditando o reflexionando, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a pegar palos, no? Y entonces él me decía, es que el Kung Fu no es pegar, el Kung Fu es encontrarse uno mismo. Ahí está. Pero es que en ese momento no lo entendía. Claro, es que nos pillan muy jóvenes, sí. Sí, es así. Entonces al final no se trata de corregir el comportamiento, se trata de centrarnos en ¿por qué tengo miedo? Párrafo 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Dice, Sí. Antes de decidir algo, pregunta si está de acuerdo con la mía. Con la mía se refiere a la correcta, Ole. a la verdadera. Y entonces, si está correcta con lo que el Espíritu Santo amorosamente te quiere enviar, es que es seguro lo que debes de decir y cómo debes de reaccionar en ese momento. Muy bien.
Es así, es así. Claro, esto es de los dos lados, el interior y el exterior, es la parte donde realmente no importa demasiado, pero hasta ahí podemos pedirle opinión al maestro que llevamos dentro, ¿no? Como muy bien has dicho. En el exterior también, oye, debería comportarme así o debería hacer esto o aquello, pero sobre todo, donde más hay que consultar al maestro que llevamos dentro, es dentro de nosotros. Ahí sí, porque ahí es donde se decide todo, ¿no? Por ejemplo, en el 2 dice, cuando pidas que se te libere del miedo, estás implicando que no es responsabilidad tuya. Volvemos a repetir. En la línea 1 dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Que sí que lo es. Sí que lo es, sí. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Eso significa que cuando le pedimos a Dios o al Espíritu Santo o a quien queramos que nos libere del miedo, no nos damos cuenta de que nos estamos dando un mensaje a nosotros mismos falso. Ese mensaje es un mensaje del tipo, no, si esto no es cosa mía, si esto no depende de mí. No, claro que depende de nosotros. Somos responsables de que el miedo se deshaga. Entonces, ¿qué significa ser responsable? Significa recordar que el libre albedrío impide al Espíritu Santo que hay dentro de nosotros actuar dentro de nuestra mente porque no ha recibido nuestro permiso. Esto es muy importante. La responsabilidad, ¿qué significa? Dar permiso. No es que nosotros tengamos que encargarnos del miedo por nuestra cuenta. No. Significa que nuestra responsabilidad tiene que ver con no solamente estar de acuerdo en que el miedo desaparezca, sino en conceder un permiso, porque nos está esperando mucho tiempo el Espíritu Santo a que le digamos, ¿podrías quitarme el miedo? Entonces, no estamos pidiendo que nos libere del miedo. La palabra liberarnos está basada en la idea de haber creído primero que el miedo es real. Y claro, cuando crees que algo es real, pides que te lo quiten. Pero si tú consideras que es real, no se te puede quitar. Primero tienes que aprender que el miedo no es real. El miedo es una imaginación, es una ilusión. Y la segunda cosa es lo que dice aquí. Ser responsabilidad, ¿qué significa? Dar permiso. ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con todo esto? A ver, Dios nos creó con el libre albedrío ante todos. Significa que todo el mundo es libre y que eso va unido al respeto. Yo respeto que mis hermanos ejerzan la libertad como ellos crean que tienen que hacerlo. A lo mejor están confundidos o a lo mejor soy yo el que estoy confundido. Pero lo importante es saber que todos somos libres y que todo el mundo puede ejercer su libertad. Si hiciéramos eso, nadie juzgaría a nadie. Nadie criticaría a nadie, nadie hablaría de nadie y a nadie le importaría lo que opinaran los demás. Eso es la auténtica libertad. La libertad es que cada uno de los hermanos sea libre como entiende que es ser libre. Aceptar que ha elegido ese camino y respetar su decisión. Entonces, eso es una cosa que nos enseñó Dios, es una ley y ni siquiera el Espíritu Santo lo puede saltar. Pero sabe que hasta que no le demos permiso para poder entrar, no puede saltarse el libre albedrío, porque sabe que somos libres y tiene que respetar que nosotros hagamos las cosas como queramos hacerlas, aunque eso implique tener miedo. Entonces necesita el permiso, es como la casa nuestra, ¿no? Si la tenemos cerrada con todos los regalos esperando en la puerta, pues el Espíritu Santo solo necesita que le abramos la puerta. No puede derribarla por su cuenta, no puede entrar y forzar. Tenemos que abrirle la puerta. Entonces, en ese sentido, cuando concedemos ese permiso, ahí estamos demostrando que estamos volviendo a coger la responsabilidad. Hasta ese momento tirábamos balones fuera, que eso significa uno se enreda con discusiones, peleas con los demás y al final uno está centrado en el exterior, pero no se centra en el interior, donde hay que darle permiso al Espíritu Santo para que sane el interior, ¿no? En el 3, en lugar de ello deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Claro, cuando queremos que se nos libere del miedo en vez de dar permiso al Espíritu Santo a que lo sane, hacemos todo lo que sea posible para seguir apoyando la idea de que estamos separados. Por ejemplo, si uno se lía en el exterior a discutir con alguien, evidentemente sigue insistiendo, eso es lo que hace el ego. El ego quiere que sigamos repitiendo aquellos comportamientos que no tienen nada que ver con el amor. Y afuera nos liamos para no mirar adentro y ver que no está habiendo amor dentro de nosotros. Entonces, afuera, ¿qué hacemos? Practicar la idea de estoy separado. 5. A ese nivel tú puedes
evitarlo. Significa en el interior podemos dar permiso y podemos evitar que acabamos siguiendo con la idea de creer que estamos separados cuando no es así. Ese es el error fundamental, la idea de estar separados. Claro, todos los errores que hay en la mente, por ejemplo, ver ataque cuando el ataque no existe, ataque o defensa, es lo mismo. Creer que mi hermano es otra cosa diferente a lo que Dios creó, estar apegado a algo, rechazar cosas del mundo así con odio, con fuerza, en vez de simplemente no me gusta, no, rechazarlo con intensidad. El curso dice lo que resistes persiste, es decir, si lo rechazas lo vas a tener delante de ti mucho más tiempo. Miedo, sentimiento de culpa, todos esos errores tapan el único error, sirven para proteger el punto más profundo del ego, donde el ego utiliza todas las estrategias que tiene para que nunca lleguemos a ese centro. Ese centro es que sigamos pensando que estamos separados de Dios. Porque igual que el ego le gusta aliarse con otros egos para sentirse más poderoso, más ratoncitos que dominan otros elefantes, ya somos elefantes, ya no somos ratoncitos. Entonces, igual que se alía, teme de nosotros que nosotros nos aliemos con Dios. Porque si nosotros nos aliamos con Dios, apaga y vámonos. Ahí ya se le acabó. O sea, da igual todo el poder que pueda tener. Contra Dios no se puede. Por eso, creer que estamos separados de Dios. Es el único problema que hay, como hemos dicho en otras ocasiones, y que en realidad con Dios es como que consigue superar las cosas. Por eso es importante recordar otra vez que hay que estar dispuesto para que el Espíritu Santo te guíe y te muestre el camino. Somos totalmente libres para elegir, y aunque sea elegir el ego, pero somos totalmente libres. Bueno, pues yo viendo el típico programa este de jueces, ¿no? El acusado, entre comillas, ¿no? Para el mundo había hecho una de las mayores atrocidades que se puede hacer, ¿no? Y bueno, al final el juez le dice, ¿tú crees que está bien lo que has hecho? ¿No? Y dice, sé que soy responsable de lo que hice, pero no me siento culpable. Haga lo que tenga que hacer, envíeme a la cárcel o lo que usted tenga que hacer, haga su trabajo, ¿no? Dice, pero yo pasó hace muchos años y me siento en paz. Párrafo 5. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Claro. En este segundo caso, se está corrigiendo el comportamiento, pero la persona se reprime y acaba haciendo algo que no quiere hacer. Y claro, eso conlleva gran tensión. Es como una persona que es muy violenta y se le ata con cadenas. Pues evidentemente no va a manifestar su violencia físicamente. Puede ser verbalmente, pero físicamente no. Pero esa persona está en una tensión grandísima porque no puede sacar afuera todo el error de pensamiento.
Bueno, muy interesante este párrafo. Dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Paramos aquí. A esto se le llama sacrificio. Significa, estoy haciendo algo que en el fondo no quiero hacer. Esto es sacrificio, es uno de los errores mentales que vamos a conocer en este curso y que vamos a sanar. Lo practicamos continuamente, hasta el día que aprendemos que eso no tiene sentido. Hacer lo que no quieres hacer conlleva tensión y conlleva conflicto. Y ahí hay miedo. ¿Miedo de qué? A no ser que sea una obligación del mundo, en este caso simplemente perdonamos lo que vemos, hay ciertas cosas en el mundo que las tenemos que hacer y no pasa nada. Tenemos que trabajar, tenemos que respetar las normas de tráfico, tenemos que aceptar que los impuestos no hayan sido muy justos. Hay una serie de cosas por las que tenemos que pasar. Y ya digo que perdonamos lo que vemos. Pero la mayoría de cosas somos nosotros los que acabamos haciendo algo que en realidad no queremos hacer. Y eso significa que no estamos escuchando lo que deseamos. Con lo cual hemos perdido la libertad, ya no somos libres. Hay miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a hacer lo que queremos. A pensar que no somos libres, pensar que somos esclavos, que estamos atados, etcétera, etcétera. Miedo, miedo, miedo. Seguimos leyendo, dice en el 2. Esa situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultáneamente o sucesivamente. Sí, al final hacemos cosas conflictivas, no importa si lo hacemos una detrás de otra o lo hacemos a la vez, ¿no? No importa, pero claro, si hay conflicto en el interior, el conflicto sale afuera. Entonces entramos a discutir con otras personas, a pelearnos, a luchar, a pensar, menudo sinvergüenza que me ha caído una multa y esto es injusto. El conflicto sale. Tanto está adentro como afuera. Seguimos. Línea 3. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo. Claro, una vez que ha salido al exterior el comportamiento, este es conflictivo. Lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Si hacemos lo que no queremos hacer, la parte que quiere hacer lo que quiere hacer se enfurece porque no la hemos escuchado. Sacrificio. Segunda manera en que se presenta. Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Es decir, es como cuando decimos, que yo cumplía órdenes. Te comportas de acuerdo a cómo crees que debes, dices, bueno, es mi trabajo, como diciendo, yo no soy responsable, ¿no? Vale. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. ¿Por qué están en desacuerdo? Bueno, parte de la mente, no la mente. La otra parte también, pero la otra parte es la que está llena de tonterías, de creencias, de ideas erróneas. Sigue siendo nuestra mente. Aquí porque digamos mente errónea y mente correcta, no hay que pensar que hay dos personas dentro de nosotros. Solo hay una, solamente que la mitad de la mente tiene las ideas claras, quiere a Dios y quiere sanar y quiere volver a ser feliz, y la otra mitad está llena de ideas tontas, pero somos el mismo. Que nadie piense que hay dos, o tres, o cuatro, Vale. Lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Claro, al final acabas en el exterior haciendo algo y por dentro pensando, me cago en la leche. Y una y otra, y una y otra. ¿Y sabéis qué pasa con el sacrificio? Una vez que hemos entrado en ese juego un montón de veces, empezamos a exigirle a otras personas que hagan lo mismo. Porque les decimos, me he sacrificado mucho por ti y ahora así es como me lo pagas. Hay que pensar en esto y en vez de volcar sobre el de enfrente toda la rabia que tenemos porque hemos hecho cosas que no queríamos hacer y somos nosotros los que somos totalmente responsables de ello, le echamos la culpa a otra persona. Bueno, empecemos por nadie es culpable de nada, somos inocentes, simplemente me he equivocado. Es un error, el que esté libre de error, que tire la primera piedra. Por lo tanto, vuelvo a elegir, lo hemos dicho muchas veces, volvemos a elegir y ahora es, entiendo cómo funciona esto, ¡ay, qué bien! Claro, es que es verdad, amarse a uno mismo, tanto como al prójimo, que nos lo dijo el maestro,
significa que si a mí no me apetece algo, no pasa nada por decir a los demás, no, de verdad, divertiros o sal, haz lo que tengas que hacer. La verdad es que me apetece quedarme en casa o me apetece esto, ¿vale? No pasa nada, venga, cada uno para un sitio. Y ya está, y nos escuchamos a nosotros mismos y no le echamos la culpa a los demás. El 7, esto suscita una sensación de coerción, sentirse obligado, que normalmente produce furia. Y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Sí, proyecciones significa que si vamos acumulando la rabia, acumulando, puede ser que un día explotemos. Y entonces se da una situación afuera que nadie quiere. Eso es como una proyección. Se saca afuera y pasamos una situación que no esperábamos que ocurriera. 8. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Importante, la duda. La duda es otra cara del miedo. Ya hemos dicho una, la violencia. El querer llevar razón también es una cara del miedo. La duda, otra cara del miedo. La duda es, ay, sí, yo sé que es verdad, pero es que no sé. No sé si eso... Venga, mañana, ¿vale? Entonces deshojamos la margarita. Venga, ahora no, mañana. Ahora no, mañana. O mañana. No, ahora, no, mañana. Ay, espérate, ay, qué lío. Bueno, pues todo eso parece una tontería que es muy graciosa, pero esconde todo el miedo que hay. Soltar el miedo es elegir ya, no dejarlo para después. 9. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Claro, a veces gana el que quiere hacerlo y lo consigue, y a veces el que quiere reprimir y sacrificarse gana. Y entonces el comportamiento se da de una manera y de otra. 10. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Claro, a alguien le puedes corregir el comportamiento, pero si el miedo que hay dentro no se toca, esa persona sigue enferma. Párrafo 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Conflicto significa que dos partes no se entienden. Objetivo unificado, muy bien, un solo objetivo. No puede haber dos objetivos. No puede haber un objetivo que tiene que ver con el Hijo de Dios, que quiere recordar el amor de Dios y sentirse muy feliz, y al mismo tiempo intentar compatibilizar eso con los deseos del ego. Ahí hay dos objetivos que son totalmente incompatibles. No se pueden combinar. O se elige uno o se elige otro. No se puede tener la felicidad de Dios y al mismo tiempo querer que el ego tenga la razón. Seguir apoyando sus ideas o sus creencias. Por eso el objetivo es unificado. Línea 1 dice, es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin esfuerzo consciente por tu parte, ¿vale? Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Claro, ahora mismo tenemos una pequeña confianza, estamos escuchando cosas que nos gustan mucho, otras no tanto, y es un proceso que normalmente lo vamos haciendo como poco a poco, ¿no? Hay gente que acelera un poco más y va más rápido y hay otra gente que va más despacio. Bueno, se hace camino al andar, la voluntad ahora mismo no la tenemos totalmente clara. Por un lado sí que nos gustan algunas cosas y por otro lado ahora mismo todavía tenemos agarrado muchas creencias nuestras
Y claro, eso produce que al final hay dos voluntades. Pues estamos aprendiendo a que tenemos que centrarnos solo en una voluntad, no podemos llevar las dos para adelante. Una voluntad significa que de verdad lo que más me hace feliz es dejar que el Espíritu Santo me eche una mano ahí dentro y saque bolsas de basura. No os imagináis lo que eso trae de bueno. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. A no ser que nosotros estemos dispuestos, no nos puede forzar nunca. Por eso nosotros siempre tenemos que tener muy buena voluntad, la mejor posible. Buen ánimo, buena disposición, buena actitud, confiar un poquito, pero cada vez confiar más, dar pasitos, vamos todos agarrados de la mano, nadie está solo, todo el mundo, los problemas que se cruzan por el camino, otros ya han pasado por ahí, así es que no hay ningún motivo para pensar que la cosa va a salir mal, todo lo contrario. No os imagináis del camino que nos espera. 4 dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Pues claro que es la misma voluntad, solo hay una. Seguro, porque es plena felicidad. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, es lo que nos da felicidad a nosotros. No piense que por otro lado vas a conseguir la felicidad. Si en todo momento escuchas y haces la voz del Padre y haces la voluntad suya, seguro que también es la tuya porque es plena felicidad. Así es, así es. En la línea 5 dice, la lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Es verdad, esto nos resulta muy sencillo de entender, pero también lo pasamos por alto continuamente. Se nos olvida, no nos concentramos, no nos hacemos una planificación. Venga, voy a concentrarme un poco en esto, que es verdad que le dedico poco tiempo, me concentro poco, no me voy a mi interior todo lo que debería, etcétera, etcétera. En el 6 dice, voy por lo tanto a repetirla. Bien, pues se está refiriendo a la frase que hay a continuación. La 7 dice, solo tu mente puede producir miedo. Es decir, que todo depende de nosotros. Dejando que el Espíritu Santo entre en nuestra mente, muchas cosas se van a borrar. Simplemente tenemos que desear que eso sea así. Pero si no lo deseamos, eso lo impide todo. Nos quejamos de que tenemos miedo, pero al mismo tiempo no queremos que ocurra nada para que desaparezca. Eso coincide con el refrán ese español que está basado en el miedo. Te dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. No tiene ningún sentido agarrarse a algo que no quieres hacer o algo que no te gusta. No vaya a ser que lo que venga sea peor. Eso es un pensamiento de miedo que nos mantiene estancados. Eso sucede, ese pensamiento, porque hay muchas creencias de que no nos merecemos ser felices y ser totalmente los perfectos hijos de Dios. Esas creencias y esos pensamientos erróneos están ahí aún sin sanar. Entonces esos refranes es para tapar y no dar un paso. Claro, es pobreza total. Muchos refranes, sobre todo en España, están basados en la escasez, que es uno de los problemas más importantes dentro de España, ¿no? De las creencias españolas. La escasez es, no me veo como un rico. Entonces, si no me veo como un rico, ¿para qué voy a aspirar a algo más que la basura o la pobreza que tengo? Más vale quedarme como estoy, quedarme con este miedo, que aunque me da buenos sustos de vez en cuando, no vaya a ser que la cosa vaya a incrementar. Y mira, el miedo te hace creer que el miedo puede aumentar, pero es absolutamente falso, porque el miedo está basado en imaginación. Y la imaginación es libre, uno puede coger toda la imaginación que quiera. Por lo tanto, imaginar que el miedo puede ir a más es otra imaginación más, ¿vale? Pero es imposible, no se puede tener más miedo del que tenemos, solo puede disminuir o quedarse como está una temporada más. Siempre hemos hecho lo de una temporada más y siempre volvemos al punto de ¡ay! ¿Qué hago con esto? ¡Ay! ¿Qué hago con esto? Pero luego volvemos a venga, lo dejo otra temporada más así. Eso es lo máximo que puede ocurrir. Nosotros, como humanidad, hemos hecho en el pasado cosas que ya hemos aprendido a no hacerlas. Y eso es como si dijéramos una evolución, ¿no? Como humanidad. Pues antes nos matábamos por una tontería, violábamos, hacíamos una serie de actos violentos sin sentido. Hemos aprendido a superarlo. Bien, si hemos aprendido, significa que la cosa no va a peor, va a mejor. Entonces, lo máximo que ocurre con una persona es que está toda la vida igual. Además, el miedo es ausencia de amor a uno mismo, porque Total. se ha olvidado que es el hijo perfecto de Dios. Total. En la línea 8 dice, hace eso, la mente produce miedo, hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere.
lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Importante, como al final estamos indecisos, o sea, el miedo, ¿cómo acaba? Pues tomando una decisión. Si estamos indecisos con la duda, que es una cara del miedo, entonces no paramos de retrasar lo que podríamos hacer hoy, que es decir, por favor, no quiero dejar pasar un día más con miedo, no quiero más miedo en mi vida. Y entonces cogemos el toro por los cuernos, como decimos en España. Entonces, al final, aquí dice que tenemos que tomar decisiones, y es dejar que el Espíritu Santo entre, ¿vale? Dar el permiso, esa es la decisión y la responsabilidad. Y en el 9, eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Tenemos que dejar y estar de acuerdo en que el Espíritu Santo nos sane. Este último punto 9 a mí me recuerda a cuando he leído que solo puedes elegir a un maestro. O bien el maestro del miedo o del ego, o bien al maestro del amor, el Espíritu Santo, que como consecuencia tenemos la paz. Entonces, esto me lleva también al punto 4, donde dice que somos demasiado tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. Es verdad, en el párrafo anterior, somos demasiado tolerantes. Llevamos toda la vida con miedo y a lo mejor estamos pensando, bueno, el año que viene, es que este año me pilla muy mal la cosa. Pues no podemos dejar más sufrimiento en la mente. Es que cuando estamos metidos en la confusión, que no sabemos elegir a qué maestro No somos víctimas. nos guía, no, nunca, somos el tomador de decisiones. Pues hay que decir, Entonces, escúchate y verás lo que te da la paz en la mente. si decides, encuentras la paz antes. Te mostrará el camino. Párrafo 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce, en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Bueno, en este párrafo se nos está recordando que tenemos que reconocer que nos hemos despistado. No somos culpables de nada, somos totalmente inocentes y simplemente nos hemos despistado, nos hemos equivocado temporalmente. Un pequeño error, pero un pequeño error no es nada si queremos rectificar, ¿no? Y ahí es donde se acaba el miedo. Cuando queremos rectificar, se acaba el miedo. ¿Por qué? Porque como ya nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, que es dejar que el Espíritu Santo entre, poco a poco el miedo va acabando, ¿vale? Pero primero reconocer que nos habíamos confundido en algún punto y habíamos acabado teniendo miedo. Tener miedo es el resultado de no amar. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo al miedo se le para tomando una decisión. Como todavía no tomamos la decisión porque estamos en la duda, etc., entonces la solución no llega. Por eso dice, el miedo surge como conflicto entre lo que deseas y lo que acaba ocurriendo. Yo podría preguntar, oye, tú que me estás escuchando, ¿tú quieres que ya no haya más miedo en tu vida? Seguro que casi todo el mundo me dice, claro que no quiero. No me gusta el miedo, no me gusta, es desagradable. Claro, eso es lo lógico, porque nuestra naturaleza divina nos dice que eso no cabe dentro de nosotros, no tiene sentido. Entonces, si todo el mundo contesta, claro que no tiene sentido, entonces ya sabes lo que desea, porque el conflicto es entre lo que se desea y lo que acaba ocurriendo. Si uno tiene claro que no quiere el miedo, no puede acabar ocurriendo lo contrario, que pasen los días y no demos permiso al Espíritu Santo
para que entre a sanar. Entonces, cada día que dejamos para después, seguimos en conflicto entre lo que deseamos y lo que acaba ocurriendo. Bueno, en este párrafo se nos ha recordado que tenemos que reconocer que nos hemos equivocado en algún punto, ¿no? ¿Vale? Como dice el 1. En el 2 dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. El 3, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos son los siguientes. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Lo primero que hay que hacer es estar dispuesto. Si notamos que no estamos dispuestos, entonces decimos, Espíritu Santo, échame una mano en estar dispuesto a estar dispuesto, porque yo sé que ahora no estoy dispuesto, pero a lo mejor es mañana cuando va a pasar. Yo dejo la ventana abierta porque sé que va a pasar. Ahora mismo no me encuentro totalmente dispuesto, pero mañana sí. Por lo tanto, ayúdame a estar dispuesto a estar dispuesto. Por eso, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Reconócelo ahora, no lo dejes para mañana, porque no puede haber un conflicto entre lo que quieres y lo que acaba ocurriendo. El 2. El miedo procede de una falta de amor. Cada vez que hay miedo es porque no hay amor en nuestra vida. Ya dijimos al principio en la introducción que el objetivo no es hablar del amor, el objetivo es concentrarse en que no hayan obstáculos, estar atento a no obstaculizar. ¿Cómo obstaculizamos? Pues por ejemplo dejándolo para después. Por el Espíritu Santo sería ya, pero nosotros decimos, es que no me pilla bien, es que no sé qué, bueno, vale, pero ya estamos poniendo obstáculos. Por eso siempre el objetivo es concentrarnos en no poner obstáculos. Cuando se liberan los obstáculos vuelve el amor y el miedo desaparece. 7. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Pues nada, nos concentramos en despejar obstáculos para que brote el amor perfecto. 8. El amor perfecto es la expiación. Aquí en este mundo, sí, el mejor reflejo de amor perfecto es la expiación, porque es la única manera en la que el miedo desaparece. Y el miedo solo desaparece cuando vuelve el amor. Además, yo lo he llevado en mi día a día, porque yo tenía esa idea errónea de separar el miedo a perder un ser querido, a que me faltara trabajo, mi pareja no me hablara, o no sé cómo llegar al fin de mes, no sé cómo va a pasar mi hijo el mes. ¿Por qué? Porque tenía pensamientos erróneos de miedo hacia mí misma, porque sentía culpa, escasez, miedo a una pérdida, a la muerte, etc. Y todo eso es miedo. Entonces, cuando conocí la expiación, todo eso me ha liberado. Y nada más que veo amor a mí misma y a mi entorno. Maravilloso. El paso de reconocer que estás experimentando miedo o que tienes un aparente problema es muy importante reconocerlo, pero eso no denota que quieras solución. Es verdad. Entonces, si te agarra al Espíritu Santo y a la fase de la expiación, que no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver, con esto quería llegar a que es importante reconocer, pero después de reconocer hay que tomar la decisión de que realmente quiero sanar. Buen planteamiento, claro, porque reconocer es empezar a que se despeje el obstáculo, ¿no? Empezar a convencernos de que queremos dar permiso al Espíritu Santo. Pero no se ha dado todavía el permiso al Espíritu Santo, claro, no se ha dado permiso. Entonces, reconocer que es verdad que nos hemos despistado por el camino, está bien, pero eso abre la puerta a lo más grande. Lo más grande es que nos demos cuenta de que realmente queremos que el miedo desaparezca. Si no queremos, el miedo no desaparece. Párrafo 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación
para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Muy bien, dice aquí que hay un gesto de respeto de uno que es digno para otro que es digno también. Nuestra fuente, en este caso, es el Espíritu Santo, el representante. Él es muy digno de ser quien nos ayude a salir del lío, y nosotros que vamos a recibir esa ayuda también somos tan dignos como Él. 2. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Como decía María José antes, cuando uno recuerda que es como un rico, recuerda que es digno, que es una persona valiosa, que es una maravilla creada por Dios, no lo que pensamos, ¿no? Ay, es que yo, es que yo no puedo, no sé qué. Todas esas cosas que no tienen nada que ver con el verdadero ser. Por lo tanto, tenemos que recordar que somos dignos de Dios. Y no podemos pensar ninguna otra cosa. Dignos de Dios. Eso significa que por fin le abrimos la ventana y la puerta a la luz para que entre. En el 3 dice, resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas expiación. Hemos reconocido que nos hemos debido de equivocar en algún punto y está claro que necesitamos que la mente sea corregida. No nosotros el ser, sino la mente. O sea, simplemente, ¿cuál es el problema? Que tenemos un error en la mente. El miedo es un error. Simplemente necesitamos que se corrija. Por eso la expiación. 4. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Hombre, claro, si elegimos ideas del ego y las hacemos nuestras y decimos, ay, esto es lo que soy yo, me encanta el miedo, me encanta la violencia. Cuando hacemos todo eso, está claro que no hay amor por ningún sitio. 5. Esta es precisamente la situación por la que se instituyó la expiación. La expiación, ya lo dijimos, se hizo para corregir todos esos errores. 6. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Claro, se nos dio el remedio, la solución. 7. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Significa, si sigues pidiendo que te liberen del miedo, lo que estás diciendo es, hacerlo real. Deja que el miedo esté ahí. No podemos pedir, libérame del miedo, porque el miedo son pensamientos. Eres tú el responsable, el que tiene la última palabra para que los pensamientos salgan. Entonces no podemos decir, que lo haga otro. No, en tu mente tú eres el responsable y depende de ti. Ni Dios mismo puede hacerlo, y mira lo que estamos diciendo. ¿Por qué Dios no puede hacerlo? Porque iría en contra de una de sus propias leyes, que dice, respeto el libre albedrío de mi hijo, que aunque esté equivocado es mi hijo, y por lo tanto lo que piensa es lo que tiene que ser de momento. Yo no voy a quitarle eso de la mente por la fuerza. Le voy a enviar un guía que le explique cómo funciona todo y que la consecuencia de tener miedo en la mente es sufrir, y así entenderá que él mismo tiene que dar permiso, que yo no puedo entrar por la fuerza. Como tenemos muchas creencias erróneas de nosotros mismos, pensamos que el miedo va a venir Superman en el exterior y nos va a ayudar. Y somos nosotros mismos los que tenemos que tomar la decisión de corregir ese error, porque solamente es un pensamiento. Por ejemplo, empezando por dejar de pensar que por culpa de las cosas de afuera yo no puedo elegir. Ay, que me han atado las manos. No. Si apoyamos y justificamos un montón de ideas para que todo quede igual, entonces hemos caído en la trampa del ego. Lo que tenemos que decir es, no hay nada en el mundo que impida que yo pueda volver a elegir, porque eso depende de mí, que soy el elefante. Además, y como vas a ir recordando que eres el perfecto Hijo de Dios, según vayas corrigiendo los errores de la mente a través del perdón, porque la expiación significa perdón, a uno mismo, nunca afuera, esos errores de la mente se van disolviendo.
Sí, bueno, déjame matizar. Todavía no hemos hablado del verdadero perdón. Ya. El verdadero perdón es no exactamente el perdón a uno mismo, sino el perdón de las ideas que uno tiene en la mente. Eso quiere decir. Porque uno, al ser totalmente, pero como era ambiguo, por si alguien lo entendía de otra manera, nosotros somos totalmente inocentes, entonces no tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque no hemos hecho nada malo. Lo que tenemos que perdonar o corregir, que es lo mismo, y en realidad no lo hacemos nosotros, se lo mandamos a Ambrosio para que lo haga, lo que tenemos que hacer es querer que el error desaparezca. Eso es perdonar el error. Entonces no perdonamos ni personas ni a nosotros mismos, sino perdonamos los errores porque no queremos que estén. Dice, mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Es que el remedio es la expiación. El miedo tenemos que tener en conciencia presente siempre que no es real, que estamos sintiendo algo que nosotros no somos eso. Nosotros somos paz, nosotros somos amor. Y si sentimos algo que no es paz y no es amor, eso no somos nosotros. No pensemos que eso tiene fuerza, que eso tiene realidad, que eso eres tú. Tú no eres eso. Y entonces si tú piensas esa necesidad de ese remedio, seguirás teniendo miedo porque lo estás haciendo real, lo estás haciendo fuerte, potente. Y seguido a lo que dice Antoñita, aparece una palabra muy importante, para mí por lo menos lo es, que es la aceptación. Ella ha leído el punto 7, que dice que mientras te limitas a reconocer únicamente la necesidad es escasez, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, cuando aceptas el remedio, es cuando realmente deshacemos el miedo. O sea, que no es suficiente con reconocer. Hace falta aceptar la expiación. Por eso decía lo de lo importante de la palabra aceptación, que ahora la veremos, de aquí para adelante la veremos continuamente. Claro. Hay que aceptar. No vale con decir, tengo miedo, tengo miedo, a ver si alguien me ayuda, porque estamos reconociendo que queremos un remedio. Sí, a ver si alguien me ayuda. Ya, pero hay que dar el paso adelante y decir, vale, ¿y cómo puede ocurrir eso? Y entonces aquí se nos está explicando cómo ocurre. Entonces llegamos a la conclusión de que hasta ahora no habíamos dado permiso. Todo concluye ahí. No vale con decir, tengo miedo que alguien me lo quite. Eso no es suficiente, hay que decir, venga, ha llegado ya el momento de que alguien me lo quite. Por lo tanto, concedo permiso para que el maestro entre. Párrafo 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. ¡Wow! Precioso. La mente es muy poderosa, lo hemos escuchado. La mente es muy poderosa. Todavía no tenemos conciencia de cuánto, ¿no? La mente siempre va relacionada con el propósito.
No tiene ningún sentido concentrarse en mover objetos con la mente, ¿no? O doblar cucharas. Todo ese tipo de espectáculo es una desviación del verdadero poder de la mente. La mente puede hacer mucho más que eso. Estamos dentro de la cáscara de una nuez y en realidad somos príncipes del universo. Una cita de Shakespeare. Nos hemos dicho a nosotros mismos que somos este cuerpecito. En el momento que hemos mirado al cielo y hemos dicho lo lejano, lo gigantesco que es todo en el espacio, cuanto más te comparas con eso, más crees que eres una mota de polvo. Nos hemos empequeñecido tanto con nuestras creencias que no nos damos cuenta de que tenemos un inmenso poder para creer tal barbaridad. Dice, todo el mundo experimenta miedo. 2. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiera darse cuenta de por qué se produce. Simplemente pequeño recto pensar, es decir, tener una actitud abierta, de confianza, y eso te trae todas las respuestas. Si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. Por eso se nos está guiando con la luz y nosotros vamos comprendiendo. 5. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Eso significa que nosotros solo somos conscientes de que la mente sigue activa durante el sueño cuando nos acordamos del sueño. Pero es que la mayor parte del tiempo no nos acordamos del sueño y la mente sigue estando activa. Cuando se refiere a lo que tú estás diciendo, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, está hablando de la parte de la mente recta. Sí. Y nunca duerme. Sí, la mente es una. Es verdad que aquí, mientras estamos soñando y durmiendo, pues parte de la mente está dormida. Pero, aunque esté dormida, sigue teniendo ese poder. Lo que pasa es que está reprimido con pensamientos. Los pensamientos los ponemos en contra de nosotros mismos. Ponemos la fuerza en contra de la fuerza. No acaba ocurriendo nada. Por lo tanto, la mente es totalmente poderosa, simplemente que como hemos apoyado pensamientos que en realidad nos hacen sufrir y hemos apoyado creencias que limitan nuestra percepción de nosotros mismos y de Dios, pues eso hace que siendo muy poderosos parece que al final somos como ratoncitos. Por lo tanto, al final parece que no tenemos poder. Eso es lo que quiere el ratoncito, que el elefante crea que es un gran ratoncito. Bueno, en el 8 es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Claro, imaginemos que pasa solamente el primer pensamiento por la mente. Un pensamiento loco. Podemos decir, anda, qué tontería he pensado. Pues eso que acabo de decir es la repetición de ese primer segundo que no paramos de repetirlo. En realidad todo es así. Podríamos decir, qué tontería acabo de pensar y ahí acaba todo. El problema es que no pensamos qué tontería, sino que ese pensamiento volvemos a escucharlo, volvemos a tenerlo, le damos cobijo, dejamos que duerma la noche, lo sacamos afuera a nuestro comportamiento, ya lo hemos visto con nuestros ojos, eso se convierte en una pequeña costumbre se convierte en una tradición hay que enseñársela al hijo y a la hija, entonces ahora es la familia la que tiene la tradición y esta tradición sigue por los siglos de los siglos. Honraréis a los padres y a las madres. Significa que hay que amar a los padres y a las madres, pero no significa que tengas que repetir sus errores. Amar a los padres, sí. Esta idea que tenemos, siempre como tenemos pensamientos erróneos que el de afuera nos ha hecho algo, pues que mi padre me ha enseñado esto, es que mi abuelo era esto. No, somos nosotros mismos. Entonces, la expiación te ayuda a ir desaprendiendo esas ideas, pero nadie te hace nada. Es el poder que tú le quieras dar. Sí. Y en el 9 dice, a primera vista parece arrogante creer que posees tal poder. No es arrogante. Es que tenemos ese poder. Y no tiene nada que ver con superhéroes. Pero hemos usado el poder para convencer a nosotros mismos de que somos muy pequeñitos. Por lo tanto, si creemos que somos pequeñitos, el poder es tan inmenso que acabamos creyéndolo. Y acabamos creyendo que esa es nuestra realidad. Por eso es un gran poder. En el punto 10 dice, prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Una vez que nos hemos creído todo esto y lo convertimos en nuestra realidad, entre comillas, creemos que nuestra realidad, a fuerza de repetirlo y enseñárselo a otros, lo que enseñas aprendes. Entonces, que al final llega un punto en el que nos vemos tan pequeñitos, nos sentimos impotentes. Y creemos que no tenemos ninguna fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Bueno, estamos aprendiendo que eso no es así.
Y además te ayuda mucho que solamente cuando tú reconoces que eres el perfecto hijo de Dios, solamente te limita una creencia errónea, tu mente está limitada. Claro, se quita la limitación volviendo a recordar. El 11, eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Claro, jugamos entre la culpabilidad, el sentido de culpabilidad, porque la culpa no existe, y el miedo. Claro, si dice aquí, por ejemplo en el 12 dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo. Por ejemplo, si hacemos algo que no tiene que ver con el amor, podemos llamarlo malvado. Por ejemplo, hablemos de un asesino que está acostumbrado a asesinar muchas veces, un asesino en serie. Pues llega un momento en el que no le tiene miedo a lo que hace, ¿vale? Pero eso hace mitigar la conciencia de culpabilidad. Cuando uno lo repite muchas veces, la culpa puede ser primera vez, la segunda, tercera y cuarta uno se acostumbra, ¿verdad? Eso parece menos culpabilidad, pero en realidad todo pasa en el interior. En el exterior parece que no, pero en el interior hay un gran sentimiento de culpabilidad. Y eso te hace sentir como impotente. 12. Puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Está claro que en algún nivel no tenemos respeto en absoluto a lo que estamos haciendo cuando está basado en el miedo y en la culpa. Y 13. No hay pensamientos fútiles. Fútiles significa que no tengan fuerza ninguna, que sean flojitos. No. Ninguno. Todos los pensamientos son muy poderosos, incluso los erróneos. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Forma significa que tú lo tienes en la mente, pero eso pasa luego al nivel exterior y cobra forma. Cuando estaba haciendo una lección daba a entender que estabas rechazando tu ser, ¿no? Uh-huh. Es decir, era como que crees que tu ego es mejor que lo que Dios ha creado, ¿no? Claro. Entonces, claro, es una forma de pensar que lo que crea Dios no vale lo que tú crees que eres. Claro, es una manera errónea de verlo. El curso dice, ¿prefieres ser feliz o tener razón? Plantea eso porque cuando nosotros apoyamos las cosas del ego, para nosotros es valioso las tonterías del ego, pues en realidad eso significa, mira qué bien, hoy tengo razón y me he salido con la mía, pero eso es a costa de no ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en discusiones con personas acerca de quién lleva razón, no nos damos cuenta de que seguimos participando en el sistema de la guerra. Porque en una discusión hay dos sistemas de pensamiento egoico, es decir, dos sistemas de creencias de dos personas diferentes que están luchando a ver quién puede con el otro. Cuando uno tiene un sistema de creencias basado en el ego, puesto que es mentira, necesita luchar mucho para que nadie lo note y para que todo el mundo crea que esa es la verdad. Pero sobre todo uno lucha no solo porque el enfrente crea que esa es la verdad, sobre todo es para que uno siga dándose el mensaje a sí mismo de que esa es la verdad. Es decir, es una lucha para ocultarnos nosotros a nosotros mismos que lo que estamos creyendo no es verdad. Por eso hacemos mucho esfuerzo para que estemos muy alejados de la verdad. Entro en conflicto con otros y si ya me he llevado a uno para adelante y le he ganado en la discusión, voy a ver si ya me puedo llevar para adelante al grupo entero. Y dentro de poco, porque esto me va bien, me presento al alcalde y me llevo para adelante todo el pueblo. Y como me va bien, pues voy a presentarme a la presidente de la región. Y si me va muy bien, pues puedo ir hacia presidente de España. ¿Veis la ascensión? ¿Cómo nos vamos alejando de la verdad? Luchamos para hacernos creer que en vez de ser una creencia, es la verdad. Y en esa lucha, primero nos hemos convencido a nosotros mismos, a base de repetir comportamiento. De la mente pasa al comportamiento. Del comportamiento observamos y sacamos conclusión. Claro, esto es lo que está bien. Y eso entra a la mente. De la mente volvemos otra vez a sacar los comportamientos. Y de repetirlo muchas veces, por eso el ego en el mundo está encantado con que nosotros tengamos rituales, con que conservemos tradiciones, con que repitamos las mismas cosas todos los días. Al final, nosotros no somos las ideas tontas que tenemos en la cabeza. Nosotros somos creativos. Quiero decir que me gustó mucho, ¿no?, esa frase, ¿no? Lo de ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Y la entendía, pero ya definitivamente cuando con el texto lo leí me quedó aún más claro. Porque daba a entender, si ya sabes quién eres y lo que vales, ¿qué necesidad hay de discutirlo? Claro. Exactamente. Cuando tú recuerdas lo que eres y dices, wow, lo que soy es, wow, no se puede escribir con palabras porque es lo que creó Dios. Cuando llegas ahí dices, claro, voy a entretenerme yo con tonterías. No. Y entonces las sueltas fácilmente. Por eso la frase, ¿no? ¿Prefieres ser feliz? ¿Prefieres ser el ser?
¿O prefieres hacer un papel de un monigote, de un ratoncito que cree que es otra cosa? Entonces te estarás mintiendo. Hay personas que me han pedido ayuda, están empezando con el curso, por situaciones del exterior, de conflictos, de separación entre ellos. Bueno, y yo le he dicho, ¿tú me has visto a mi cara de repartidor? Tú ya sabes quién eres. Puedes corregir esa idea. No hay ataque, no hay nada. Es todo pensamiento erróneo de la mente que está aún sin corregir. Y no pasa nada, vas a tu ritmo. Pero yo en el exterior no te puedo decir lo que tienes que hacer porque yo no soy repartidor. Correcto. Cuando nos vamos siendo conscientes del interior y el exterior, nunca deberíamos decirle al de enfrente qué tiene que hacer con su vida a nivel exterior. Eso es un error básico. Volviendo al tema de las discusiones, en una discusión, ¿por qué decimos eso de ser feliz o tener razón? ¿Prefieres esto o lo otro? Como diciendo, no son compatibles. ¿Pero por qué? Porque no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos a discutir con nuestro hermano, estamos jugando a las artes de la guerra. Atacar, defender, atacar, defender. Defender es justificar lo que nosotros pensamos. Por esto, por esto, por esto. Dar las explicaciones, te estás defendiendo. Y el otro te está atacando. Pero ahí uno ya está totalmente perdido. Alguien podría preguntar, ¿qué tiene que ver el ataque y la defensa con el miedo? Bueno, es que cuando uno tiene miedo, entra en esos juegos. Cuando uno no tiene miedo, se convierte en un manso. La tierra la heredarán los mansos, los que no participan ni del ataque ni de la defensa. Uno llega a comprender que discutir es una forma de violencia, es una forma de lucha, de a ver quién es más listo o a ver quién tiene más habilidad en defender su propio sistema basado en creencias. Al final, cuando uno comprende esto, renuncia a discutir en el exterior, se queda en silencio, deja que el otro ataque o haga lo que quiera hacer y uno se centra en que no está atacando, uno se concentra en lo primero es mi paz. Entonces parece que estoy perdiendo a una especie de batalla en el exterior y no tengo la razón, o los demás pueden pensar, mira, ha ganado el otro, porque este se ha rendido. Pero es que el mundo entiende el estar en silencio con me rindo, pierdo. Pero en realidad tú puedes perder juicios de los demás y los demás están en un pozo y te están juzgando. Pero ¿qué importa que te juzgue a alguien que está en un pozo? No tiene ningún sentido. Al final te centras en prefiero mi paz y mi paz depende de no participar en las artes de la guerra. Mi paz depende de mí. Fuera nadie me está atacando, no tengo que defenderme y por lo tanto afuera estoy en silencio y adentro me centro en la paz depende de mí. Es perfecto lo que acabas de decir porque me voy al punto 4, párrafo 3. 3, vale. Donde dice, tienes que cambiar de mentalidad y no de comportamiento. Tienes que cambiar de mentalidad y no de comportamiento. Y eso me lleva también a la frase 6 del punto 1 que dice... Del párrafo 1, sí. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. O sea, que utilizan los cuerpos para entrar en conflicto. Sí, claro, cuando una persona discute, se pelea, utiliza la violencia, está utilizando el cuerpo. Y el cuerpo entonces ya no es algo neutro. Ahora el cuerpo está siendo usado desde el ego. El cuerpo entra dentro de esta lucha y esta pelea, ¿no? A la hora de discutir, pues uno, por ejemplo, puede decidir, venga, por este arte de la guerra en el que estoy entrando, para ganarle a mi enemigo, voy a subir el tono de voz. Ya estamos usando el cuerpo. O voy a levantarme cuando el otro está sentado, ¿no? Es un gesto de yo estoy por encima de ti. O voy a levantar una mano con una actitud amenazadora. O incluso voy a entrar ya a las manos directamente. El cuerpo lo utilizamos continuamente como arma de ataque y de defensa. No tiene ningún sentido. Entonces, siempre es absurdo participar del arte de la guerra. Reflexión. Me gustaría que aclaráramos lo de la combinación poderosa entre pensamiento y creencia. Sí, párrafo 9. Si recordamos que cada segundo de nuestra vida es un reflejo de ese primer segundo, donde tuvimos una idea loca y nos pusimos a soñar, entonces caeríamos en la siguiente cuenta. Si tienes un pensamiento loco o tonto, que no tiene ningún significado, si a continuación te ríes, ese pensamiento se desvanece como el humo de la chimenea que se pierde en el cielo y no va a ningún sitio. Pero si ese pensamiento, en vez de reaccionar así con la risa y decir qué tontería he pensado, decimos, uy, me gusta ese pensamiento, me gusta tanto
que quiero convertirlo en mío y que nadie me lo quite. Entonces empezamos a cobijarlo, a dejarlo que duerma la noche en nuestra mente. Al día siguiente intentamos que no se nos olvide ese pensamiento. Estamos concentrados en que ese pensamiento, esa idea, no se pierda. Entonces, poco a poco empezamos a llevarla a nuestro comportamiento. Al llevarlo al comportamiento, nosotros mismos nos enseñamos a nosotros mismos que ya no es simplemente una idea, es una forma de vida. Es una idea que mantenemos fija porque nos hemos identificado con ella. No es una idea que hemos soltado el primer segundo, estamos agarrados a ella. ¿Podemos soltarla? Pues claro que sí, ahora mismo. Porque cada segundo se puede soltar aquella idea que no tiene sentido. Da igual que la idea tenga solamente una hora, que tenga 18 horas o que tenga 20 años. O 60, 80, da igual. Decir, no tiene sentido para mí, lo entrego y me quedo con la verdad. Ahora, ¿qué quiere el ego? El ego siempre dice, bueno, pues tú espérate a que te queden 3 minutos de vida y lo haces. Ya. Y cuando te pisa el camión que ha durado menos de un segundo la muerte, entonces ¿qué? No nos dejemos engañar por las astucias del ego, porque el ego siempre quiere dejar para después lo que puede hacer ahora. Entonces ese pensamiento, a base de repetición, se ha convertido en creencia. ¿Y la creencia se puede parar? Claro, porque te vas otra vez al interior y en el interior coges esa idea y dices, bueno, ahora me río de esto y digo, ya está bien de tanta tontería. Ahora voy a centrarme en volver a elegir y esto no lo quiero más en mi vida. Pues igual que en ese primer segundo que tuvimos la idea no nos reímos y soltamos la idea, pues podemos volver a hacerlo un tiempo después. Exactamente igual, porque cada segundo de nuestra vida repetimos ese segundo de la idea loca en el reino de Dios. Entonces, ¿son poderosas las creencias? Hombre, si la humanidad se podía haber liberado hace miles de años, miles y miles de años, ¿por qué estamos miles de años después atascados? La cosa ha ido hacia mejor, evidentemente, no puede quedarse igual para siempre, pero a un ritmo tan lento, tan lento, tan lento, que tenemos que darnos cuenta del poder de nuestras creencias erróneas, de que el Espíritu Santo, que es el representante de Dios, ha tenido que respetar que pasen miles de años. Aunque lo respete, sabe que toda la humanidad cederá a la luz y al amor.